vamos a ver ahora sí, ya entrando en otro grupo de biomoléculas correspondiente a la clase 13 de abril, vamos a ver lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias, quiere decir que incluye a muchas sustancias que son muy diferentes, están muy distribuidas en animales y vegetales, y la característica común a todas ellas, porque son muy diferentes entre sí, es muy variado el grupo, no como en hidrato de carbono, que veíamos que se repetían, que eran las uniones de carbono a grupos polares y se constituían primero monómeros y después los polímeros. Acá tenemos una gran variedad, o sea, siempre tenían algo estructural en común. Acá los lípidos lo que tienen en común es que son insolubles o poco solubles en agua. En química hay un concepto que se dice que lo similar se disuelve a lo similar, y esto es, lo polar se disuelve en lo polar y lo no polar se disuelve en lo no polar. Entonces, las moléculas polares se van a disolver en agua, que es solvente polar, y las moléculas no polares, que serían las grasas, se van a disolver en solventes no polares, que son los que se llaman solventes orgánicos, como el tíner, el agua ras, el éter. Esos son solventes orgánicos no polares, no tienen grupos polares, y van a disolver a las grasas que también son no polares. En cambio, todas las moléculas con grupos funcionales que le confieren polaridad se van a disolver en agua que es polar. Entonces, los lípidos que son insolubles en agua se van a disolver en solventes orgánicos. Como nosotros nos basamos en el organismo, donde el solvente es agua, esto es para explicarles un poquito. Porque yo, por ejemplo, cuando quiero sacar, no sé, una pintura de base grasosa, uso tíner, agua ras, éter, porque no sale con agua, porque tiene una base lipídica en su conformación, esa pintura, supónganse. Porque yo el aceite no lo puedo mezclar con agua, se separa, porque el aceite es no polar, se disolvería, por ejemplo, también en agua ras. No forman polímeros, no polimerizan. Si van al cuadro de la clase pasada, donde la introducción a biomoléculas, en el cuadrito dicen los polímeros, los lípidos no forman polímeros. Y como función general, reserva de energía en animales, constituyentes de membranas celulares, funciones como vitaminas, hormonas y ácidos biliares. No es que todos los lípidos tengan todas las funciones, dependiendo del lípido es la función que tiene. Ahí. ¿Cómo los vamos a clasificar? Y acá les quiero aclarar algo. Siempre lo aclaro, después tienen dudas porque no escuchan cuando les doy la explicación. En el blanco, la clasificación de simple o complejo está al revés de cómo la doy yo. Yo me refiero a Leninger, que es como el libro de referencia de química biológica, por excelencia, digamos, y así es como está ahí. De acá, esto es lo único que, o sea, no se basa en el libro, sino en esta explicación que doy yo. Según la complejidad de la molécula y la estructura del esqueleto carbonado, los denominamos simples o complejos. El simple no va a tener ácido graso en su molécula. No es saponificable, lo voy a encontrar en células y tejidos en menor cantidad que los complejos, pero tienen mucha actividad biológica. Y por ejemplo les doy algunas hormonas y las vitaminas liposolubles del grupo liposoluble, que son las ADEC. Y los complejos están formados por un ácido graso y algo más. Ahora voy a empezar a explicar qué es un ácido graso. Tenemos los acilglicéridos o triglicéridos, fosfoglicéridos, esfingolípidos y ceras. En realidad son todos complejos en su estructura, pero se los define así
simplemente por si tienen o no tienen ácido graso. El blanco los define en simple o complejo según es como la complejidad de la molécula, pero bueno, en el libro, en el Leninger, es según tienen o no ácido graso. Entonces, para explicar un poco tenemos que explicar propiedades y estructura de lo que es un ácido graso. Un ácido graso es una molécula que tiene una cadena de carbono larga con un grupo funcional carboxilo, que es este. La terminación es oico, por ejemplo, butanoico tiene 4 carbonos y un carboxilo, y pueden ser saturados o no. En definitiva es una cadena de carbono larga con un grupo carboxilo. Como esto puede perder este hidrógeno o protón, tiene propiedades ácidas. Acuérdense que los ácidos serán los compuestos que pueden ceder protones. Esto en el organismo puede ceder un protón, por eso tiene propiedad ácida. Los saturados son los que están conformados siempre por un único enlace y los insaturados aparecen dobles enlaces. Quiere decir que el carbono cede 2 electrones con el otro carbono. Comparte, perdón, no cede. O sea, saturado, simples enlaces, insaturados, doble. ¿Qué propiedades tiene la solubilidad de los ácidos grasos? Bueno, ustedes me dirán, tiene un grupo funcional que tiene oxígenos con electronegatividad. Es cierto, pero a su vez tiene una cadena de carbono muy larga que no tiene grupos polares como tenían los hidratos de carbono, que tenían muchos oxígenos por acá. Entonces, la solubilidad va a depender del largo de la cadena. Se dice que los que tienen menos de 6, o sea, hasta 4 carbonos son polares. Entre 4 y 6 depende de si la molécula tiene algo más, y los que tienen más de 6 carbonos prácticamente son insolubles en agua. Porque es como si ganara la cadena carbonada frente al grupo polar. Cuando la cadena es cortita, el grupo polar tiene importancia y permite que el agua rodee. Acuérdense que el agua tiene que rodear esa molécula para disolverla. En cambio, si la cadena es muy larga, el agua no la llega a rodear, por más que tenga ese grupo polar en la punta. Entonces, los ácidos grasos tienen un grupo funcional, que es el carboxilo, ¿sí? No importa, tiene oxígeno en la punta, en el extremo. Y eso es electronegativo y polar. Los que tienen cadena de carbono corta van a ser solubles en agua. Por ejemplo, el ácido acético, que tiene 2 carbonos, y el ácido acético diluido en agua es el vinagre. O sea, yo mezclo ácido acético con agua y se diluye porque tiene 2 carbonos nada más y tiene un grupo polar. Entonces ese grupo polar da importancia. Pero si yo tengo un ácido graso de 18 carbonos, por más que tenga, por ejemplo acá, este grupito polar, va a ser larguísima la cadena. Isomería geométrica, bueno, iso quiere decir que tiene el mismo número de átomos y geométrica es, no le den importancia a esto, lo que quiero ir es a los ácidos grasos insaturados. Cuando tengo doble enlace, a ver, volvemos acá. Yo les dije que puede haber ácidos grasos saturados o insaturados. Los insaturados son los que tienen doble enlace. En los ácidos grasos insaturados, este doble enlace puede hacer que la molécula esté en el mismo plano o que gire y esté en planos distintos. Y a eso lo llamamos cis y trans. Esto es para que entiendan lo que es un ácido graso cis y trans cuando hablamos de nutrición, de riesgo para la salud. Bueno, desde la química cada puntito es un carbono, se lo representa así para empezar a achicar la fórmula, porque son moléculas tan grandes que si tengo que poner todos los carbonos con todos los hidrógenos, bueno, no se termina más. Entonces en los libros de química se empieza a resumir. Este es el grupo polar, esta es toda la cadena de carbono, y como tiene dobles enlaces o insaturados, si se ponen en el mismo plano es cis y en distintos planos es trans. Ese sería el resumen. El cis se lo encuentra en la naturaleza, pero es muy inestable, y el trans
se lo va a usar en la industria para pasteles, torta, todo lo que es comida chatarra porque le da sabor, textura. Se usa mucho para generar lo que se llama palatabilidad, pero a la vez es perjudicial para la salud por el tipo de reacciones metabólicas que va a tener esto después en el organismo, que bueno, ahora no voy a entrar en esos detalles. Pero entonces, si volvemos a la isomería geométrica, sería que tienen el mismo número de átomos y distribuidos igual, pero que hacen que se ponga en un plano o en el otro el resto de la molécula. Es como si en un caso el doble enlace que girara y adquiere otra forma en el espacio. Lógicamente tiene carácter ácido por los que les dije antes, porque se puede liberar ese protón, o acá es lo mismo, o sea, esta es una forma de representar la cadena, esta es otra. Y la saponificación, que es que pueden los ácidos grasos formar jabones. Cuando yo les hablaba de propiedades ácidas y alcalinas, les comenté que cuando un ácido tiene reacción con una base, se forma sal y agua. Bueno, cuando ese ácido es un ácido graso con una base, la reacción que da esa sal es un jabón, ¿sí? Este es el ácido graso, pierde este protón, va a formar agua con esto, y el sodio se une con el resto del ácido graso y esto es una sal que en realidad nosotros lo conocemos como jabón. Entonces el jabón es un producto de una reacción de neutralización entre una base fuerte y un ácido graso, que es un ácido de una molécula orgánica. Entonces, les iba a comentar que cuando esta sal, por ejemplo, es de carbonato, es de calcio, es lo que pasa cuando hay, o sea, cuando esta sal es de sodio, es bastante soluble por características del sodio más que del ácido graso. Y cuando esta sal es de calcio, es muy insoluble. Eso es lo que pasa en las aguas duras. Vieron que uno siente que se lava las manos, pero que no se enjuaga, que se mancha la pileta o se lavan los dientes y parece que siempre quedara que no se solubiliza. Es porque el calcio que forma esas aguas duras forma una molécula de jabón, pero que no es tan soluble en agua. Bueno, y después tenemos los ácidos grasos esenciales, que son los que pueden ser... pensé que lo había definido mal. Hay ácidos grasos que los podemos sintetizar en el organismo y otros no. A esos que no podemos sintetizar y los tenemos que incorporar en la dieta sí o sí son los esenciales. Y son el linoleico, linolénico y araquidónico. Y esto también es para relacionarlos con nutrición, no me interesa que los sepan acá. Lo llamamos omega 3, 6, 9 según donde está ese doble enlace, acá, donde se encuentra ese doble enlace, omega 3, omega 6, omega 9. Bueno, por acá nada más. Les vuelvo a decir que eso es para relacionarlo con Nutri. Y entonces ahora vamos a definir lípidos complejos o simples según tengan o no ácido graso. Para lípidos complejos, entonces dijimos que tenía ácido graso más otras cosas en su molécula. Y tenemos los acilglicéridos, triacilglicéridos o llamados triglicéridos comúnmente. Es una reacción entre ácidos grasos y glicerina. La glicerina es un alcohol de 3 carbonos donde cada carbono tiene un grupo alcohol, o sea, es un trialcohol. Más un ácido graso, acá se une la molécula de ácido graso, el esqueleto es la glicerina y esto es un triglicérido. O sea que cada alcohol de la glicerina, que tiene 3, se forma una reacción de esterificación, no importa,
pero con la molécula de distintos ácidos grasos, y eso es un triglicérido. Fíjense que según la longitud, que tenga este ácido graso, van a ser los distintos triglicéridos, porque esto puede ir variando esta parte de la molécula en número de carbonos. Son los ácidos grasos más abundantes entre los lípidos, depósito de energía y de reserva en las células, alto valor calórico. Cada molécula de triglicérido que se metaboliza o que se oxida libera muchísima energía, más que la glucosa, por eso es de reserva, porque primero el metabolismo va a degradar glucosa para obtener energía para las células. Y cuando hay ayuno, en los regímenes o en situaciones particulares, ya va a ir a los depósitos de grasa que tienen una energía, una reserva energética mucho mayor. Por eso uno dice que en las dietas para adelgazar, si uno restringe los hidratos de carbono, el organismo va a ir a buscar a esas reservas de grasa. Bueno, forma parte del tejido adiposo y esto da protección mecánica, por un lado, y también aislamiento térmico, ¿sí? Son insolubles en agua. Si a temperatura ambiente son sólidos, tenemos las grasas, y si a temperatura ambiente son líquidos, son los aceites. Lo que va a ir variando entre cada molécula de triglicéridos justamente es esta parte que es el ácido graso que la va a conformar. Y así voy a tener, según la especie, el mamífero, el ave, lo que sea, diferente, y según dónde esté ubicado, distintas estructuras. Pero siempre la base es la glicerina con moléculas que vienen de un ácido graso. Después tenemos los fosfolípidos o fosfoglicéridos, que es cuando hay fósforo o fosfato en su molécula, ¿sí? Y entonces tenemos la fosfatilcolina, no importa, pero son los que contienen fósforo. Y eso le va a dar una característica muy particular que ustedes la deben conocer porque forman parte de las membranas plasmáticas, de las membranas plasmáticas, que es que tienen una cabeza polar y una larga cola apolar. ¿Sí? Entonces, la cabeza polar está dada por la parte del fosfato, acuérdense que el fósforo era electronegativo, y toda la cadena carbonada restante va a ser la apolar. Esto, cadena carbonada y esta parte de la molécula, se lo termina dibujando así, cabecita con colita, cabeza polar. Esto es un esquema que viene de esto, ¿sí? Para no ir haciendo toda la cadena de carbono. Ustedes habrán visto, yo vi que estaban con el tema de transporte de membrana, supongo que habrán visto constitución de la membrana plasmática. Uno ve este dibujito donde ve la bolita con la colita. Sepan que la bolita viene de la parte de la molécula que tiene el fósforo y estas colitas vienen de toda la cadena de carbono. Por eso esta parte es polar y toda la parte de adentro es apolar. Relacionan de dónde viene. Uno después termina dibujando así la membrana, pero esto no es otra cosa que una estructura formada por cadenas, uniones entre átomos. Bueno, para terminar, todos los fosfolípidos son lípidos, pero no todos los lípidos son fosfolípidos, ¿sí? Porque no todos los lípidos tienen fósforos, solo justamente los fosfolípidos, y se los llama anfipáticos porque tienen una parte polar y una apolar, como los anfibios. Anfi es dos. Pático viene como de amistad, o sea, pueden ser polares y apolares, como los anfibios que pueden vivir en el agua y en la tierra. Anfi significa que tienen las dos propiedades. Los esfingolípidos, que son componentes de las membranas celulares, pero en tejido nervioso y cerebral, tiene que ver con la traducción de señales también, tienen otra estructura en la molécula, no vamos a entrar en detalle, pero también vienen de la misma constitución, digamos. Y las ceras
que son insolubles en agua, son duras, pueden dar protección, lubricación, por ejemplo en las plumas, en las frutas, en la piel, en las hojas. ¿Sí? ¿Vieron esa película brillosa de las hojas, de las frutas? Bueno, son ceras de características de ese vegetal, de ese animal. Esta es la estructura general, no vamos a entrar en detalle en la estructura. Y después sí vemos los lípidos simples, que no es que sean simples porque son moléculas simples, sino porque no tienen ácido graso en sus moléculas, pero tienen mucha actividad biológica. Derivan del terpeno, no importa. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina K, la E, la coenzima Q10 o ubiquinona, que es muy importante en el metabolismo. Fíjense que todos tienen este ciclo y esto representa, cada unión es un átomo de carbono, con sus enlaces. No se olviden de eso, o sea, esto que uno termina viendo así en el libro, cada puntito es un carbono que se une a otro carbono. Este ciclo tiene 5 carbonos, esta cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, con este grupo. Los esteroides, que derivan todos de esta molécula, según en el punto donde tengan un grupo funcional y en qué posición y qué grupo sea, tengo los distintos esteroides. Por ejemplo, esta es la molécula del colesterol, que a su vez el colesterol es precursor de hormonas como la aldosterona, la corticosterona, precursor de ácidos biliares, de estrógeno, de testosterona, de progesterona, de fitoesteroles en las plantas. Y después, por ejemplo, la vitamina D. O sea, el colesterol también es importante porque el metabolismo lo usa para producir todo esto. Y deriva de esta molécula que es un ácido graso simple. Perdón, un lípido simple, porque no tiene ácido graso en sus moléculas. Las prostaglandinas, lipoproteínas de la membrana plasmática, que son lípidos unidos a proteínas. El lípido va a ser hidrofóbico, pero va a circular en medio acuoso porque viaja unido a alguna proteína. Lipoproteína de transporte, acá tenemos los fosfolípidos. Y esto, por ejemplo, es para que vean lo que es un liposoma, una micela o la bicapa lipídica. La bicapa lipídica de la membrana plasmática, que está formada por fosfolípidos, la parte polar hacia afuera y hacia adentro y la apolar en el medio de la membrana. Si yo esto lo cierro, tengo un liposoma. ¿Por qué se usan los liposomas en las cremas? Por ejemplo, porque yo acá adentro puedo poner algo grasoso, lo puedo como encapsular, y esto al ser polar se puede de repente absorber y después se libera en el organismo con el contenido que se quiere. Y la micela es parecida, pero tiene una monocapa. El liposoma tiene doble capa, ¿sí? Bueno, de lípidos, no se mareen con la clasificación simple o compleja. La simple no tiene ácido graso, los complejos sí. Las funciones, sepan el tema de la polaridad, que son apolares, que está relacionado con la cantidad de átomos de carbono. Y acuérdense que no es que todos los lípidos tienen todas estas funciones, sino que depende del lípido. La clasificación entonces, empiecen primero por ver la función, las características de un ácido graso y después el lípido simple no tiene ese ácido graso y el complejo sí. Y relaciónenlo con lo que vieron en anatomofisiología, sobre todo los fosfolípidos y la constitución de membrana plasmática, y también con nutrición, el tema de los ácidos cis, trans, ¿sí? Un poco que les sirva como base para entender más esas cuestiones, que tienen una base, como ven, química. Otras materias tienen base química. Por eso cuando empezamos diciendo que la química es importante porque todas las reacciones del metabolismo y los constituyentes tienen base química, por eso es que es importante estudiarla.
Bueno, acá entonces damos por terminada la clase de lípidos y el 20 de abril tendríamos el primer parcial que vamos a ver cómo lo planifico. Según se levante el aislamiento o no, si no lo haremos por vía plataforma.